Hola, estamos muy contentos en nuestro segundo episodio de esta segunda temporada y voy a iniciar con una frase que dice: la familia es donde inicia la vida y el amor nunca termina. Voy a darle las bienvenidas a Oscar, a Connie y obviamente a Tima. Entonces, vamos a iniciar este episodio, muy contentos. Híjole. Llegó la pérdida y con ella frases interminables. Comentarios que me confunden, preguntas que no tienen respuesta. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿A quién escucho y a quién no? ¿A quién le hago caso? Si estoy agotado, ¿tengo que ser fuerte? Mi dolor es anulado y al parecer nadie me ve ni comprende lo que estoy viviendo. Bienvenidos a este podcast. Madre, hijo. Soy Claudia Vadillo. Yo, Luis Fernández. Nos unirán las pérdidas. Y un montón de híjole que llegarán con ellas. Este espacio es para ustedes. Juntos podremos encontrar posibilidades y buscaremos cómo expresar aquello que se mueve en nuestro interior. Comenzamos. Muchas gracias. Yo también me encuentro feliz. Me encantó la frase. Porque es de lo que vamos a hablar hoy, de lo importante que es la familia como una red de apoyo a través del amor. Cuando estamos viviendo una pérdida, no podemos reconocer, no podemos identificar eso que estamos sintiendo y eso que estamos viviendo. Y hoy están aquí con nosotros unos invitados hermosísimos, que vivieron una experiencia dolorosa durante la pandemia, porque la pandemia trajo muchas cosas, así como llegaron cosas buenas, hubo personas que pudieron encontrar trabajo a través de la pandemia, así como hubo cosas positivas, también hubo muchas cosas que causaron dolor, y entre ellas fue el hecho de que muchas personas queridas murieron durante este periodo de nuestra vida. Y hoy nos acompaña Oscar y Connie. Ellos vienen de Guerrero, ahorita ellos nos van a platicar de qué lugar específicamente, pero estamos en Puebla. Yo tuve la oportunidad de conocerlos en este proceso y en este periodo tan complicado de la vida en el ser humano. Y vamos a compartir su experiencia, todo lo que ellos vivieron en este periodo de vida. También está aquí su mami, que al final ustedes van a poder conocerla, porque también quiero que participe con nosotros un poquito. Y bueno, pues les doy la bienvenida y platíquenos un poco cómo era su vida antes de que llegara la pandemia. ¿Qué sucedía en su familia? ¿Cuántos integrantes son? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento cuando llega la pandemia? Muy bien. Pues nuestra familia, Claudia, era una familia muy unida, una familia que para cualquier situación estábamos unidos, todos, ¿no? Los integrantes éramos 10 y estaba en proceso de llegada de una bebé. Okay. Entonces, aquí de mi hermano. Entonces, pues todos éramos ahora sí que felices y con un poco de miedo por la situación de la pandemia, pero dentro de lo que cabía, pues estábamos bien, ¿no? Ya algo angustiados, pero también sabíamos que faltaba poquito para librar esa batalla de la situación del COVID, ¿verdad? Porque eso era lo que estábamos viviendo, pero sí éramos una familia muy unida y pues muy feliz hasta que... Sí, una familia muy cercana. Muy cercana. Coméntanos, Oscar, en ese momento de la vida, porque tú esperabas a tu bebé, estaba por llegar, ¿ustedes cómo viven? ¿Viven cerca unos de otros? ¿Cómo era esta dinámica familiar? Ok. Pues primero que nada, quiero comentarles que me siento muy honrado y bendecido de ser parte de este programa y pues comentarles la dinámica, por ejemplo, familiar. Era así justamente, mi hermana y yo pues creamos ya un hogar, una familia y vivíamos separados, por así decirlo, de nuestros padres, pero con la firme, pues ahora sí que convicción de siempre visitarlos, ¿no? Claro. Incluso teníamos
un pequeño relajo entre familia de decir que se habían quedado ya como novios, viviendo solitos, ¿no? Entonces, justamente la dinámica era esta, visitarnos, y cuando nos azota la pandemia de repente, pues nos cambia la vida a todos. Llega el momento en el que pues tenemos que hacer caso a las indicaciones, y llega el momento en el que mis papás dicen, ¿saben qué? Pues 0 visitas. O sea, los necesitamos ver y los amamos, pero por lo mismo, no vengan. Hay que cada quien, así es, hay que cada quien guardar esa distancia, pero siempre conectados en videollamadas, siempre dándonos ánimos, siempre pues creyendo y teniendo la fe de vencer, pues ahora sí que este problema mundial que causó tanto dolor, ¿no? Porque así fue como llegó la pandemia. Sí, llegó de pronto. golpe. Muchas personas que nos están escuchando seguramente ya están recordando estos momentos que fueron de verdad tan difíciles. Sí, de mucha angustia, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar al otro día, que si te sientes mal, si te sientes bien, ¿no? No quiero enfermar a mis papás, ¿no? Pero aún así los quiero ver. Entonces era como complicada como toda esta dinámica a nivel mundial y a nivel pues, nacional también, ¿no? Sí, muy complicado. Abuelitos que decían, muero por abrazar a mis nietos, quiero ver a mis hijos, pero solo los veían a través de una ventana, balcones. A mí muchas personas me decían, y de verdad se me quiebra la voz porque recuerdo lo que la gente compartía conmigo, porque lo platicamos incluso en el episodio anterior. Era frustrante, era desesperante, no sabíamos qué decir, yo no sabía cómo cobijar a las personas, porque era muy doloroso. A mí, y por eso lo mencioné al inicio, porque había personas que me decían, Clau, pero yo estoy feliz, nunca había convivido así con mis hijos. Y por una parte escuchaba eso, pero por otra escuchaba ese dolor tan grande, porque había mucho miedo. Sentíamos mucho miedo. Es que hace días, hace semanas que no veo a mis papás, ya enfermó algún familiar, y todo esto, contenerlo era muy complicado en ese momento. ¿Qué sucede con ustedes? ¿Qué pasa cuando ya llega la pandemia, cuando ustedes están viviendo esta dinámica? ¿Qué sucede en su vida? Pues viene justamente un cambio drástico en el que, pues si bien era cierto, había psicosis. Entonces yo, como lo mencionaba hace ratito, pues estaba en espera de mi última bebé, y pues sí me causaba también temor que ella naciera en este ambiente de contagio, porque sí también se hablaba de un peligro de los bebés. Entonces sí me vino pues esa psicosis. Mi esposa ya estaba a muy pocos días de dar a luz. Entonces, pues nos cambia la vida, porque primero se me empieza a poner mal ella, se contagia de COVID también, y esto acelera, pues obviamente, el nacimiento de mi hija, causando pues hemorragias, malestar. Entonces, por consecuencia me contagio yo. Entonces nos aislamos, pero pues con el temor de decir, no quiero que mis papás vivan pues esta enfermedad. Porque ya estábamos como con esa psicosis, ese miedo encima, ¿no? Entonces, al paso de los días, pues mi papá resulta contagiado. Y ahí nos da, pues ahora sí que un giro muy fuerte en la familia, porque es quien se nos complica y se nos empieza a ver muy mal, pues a tal grado de buscar otros métodos ya de sobrellevar la enfermedad, y no como lo habíamos sobrellevado mi esposa y yo. Sí, entonces justamente ahí viene el cambio, le empezamos a dar atención médica. Sin embargo, al paso de los días nos dimos cuenta que no mejoraba. Entonces el médico nos dice, como a muchas familias les dijeron, ¿saben qué? No podemos seguir perdiendo el tiempo, hay que hospitalizarlo, ¿no? Y esa palabra, pues obviamente nos causaba bastante terror, porque veíamos tanto en la televisión que muchas veces quien era hospitalizado ya no salía. Ya no salía, sí. Sí, entonces eso causó pues obviamente este pánico social, este estrés. Y entonces pues debido a eso pues nos metimos en esa dinámica, y una noche llorando juntos decíamos, esa será la mejor decisión para nuestro papá.
Y pues dijimos, tenemos que ayudarlo de alguna manera. Y en nuestras manos no está poder ayudarlo. Tenemos que dar paso a gente profesional que pueda asistirlo en todo lo que él va a requerir. Claro. Y es así como él llega al hospital. Llega al hospital y pues nuestra dinámica de familia pues sí cambió demasiado. Claro. Fíjense, porque este ha sido uno de los temas más importantes y tocado después de la pandemia, porque muchas personas se quedaron con la sensación de ¿y si no lo hubiera llevado al hospital? Y otras con el ¿y si lo hubiera llevado? Sí, porque esto salió de nuestras manos totalmente, de la forma en que tanto los médicos como las enfermeras, las familias, no sabíamos qué hacer porque era algo totalmente desconocido. Y así como hay personas que están sintiendo mucha culpa porque no lo llevé al hospital, también había personas o hay personas que sienten esta culpa por haberlo llevado. Sí, esto es algo que se generó y quiero mencionar esto. Si nosotros cambiamos la palabra culpa por la palabra responsabilidad, ahí podremos darnos cuenta de muchas cosas, porque tú lo acabas de mencionar, Oscar. No estaba en nuestras manos el poder regresar la salud a nuestros seres queridos o a nuestros amigos. No estaba en nuestras manos. Esto era algo que tenía que ser tratado en ese momento por los médicos. Ellos también estaban viviendo un momento tan complicado porque no había medicamentos. Para muchas personas ni siquiera la vacuna llegó. Y entonces era nuestra responsabilidad poner en manos de un profesional de la salud a nuestros familiares. Sí. No había otra opción, era responsabilidad, ¿no? Y así cambió la dinámica de las familias, de esta forma, porque además fue abrupto. Sí, de un día a otro, ¿no? Sí. La dinámica cambia, mi papá entra al hospital, yo estoy preocupado, no puedes estar yendo a verlo, ¿no? Porque era, nada más te hablaban por teléfono y te decían, pues va mejor, va así, basado, ¿no? Pero a mí me gustaría, y digo, no sé, Óscar aquí platicando, ingresa al hospital, ¿y qué pasa después? O sea, ¿qué tiempo está en el hospital? ¿Cómo viven ese periodo ahí ustedes? Pues se vienen días de mucha desesperación, precisamente porque, como lo comentaba hace un momento, mi esposa estaba teniendo pues estos sangrados constantes a consecuencia del COVID. Entonces ella tiene que ser trasladada a Acapulco porque en la ciudad donde vivíamos pues no podían hacer algo por ella. Entonces se va y yo me quedo pues solo en casa, viviendo ahora sí que esta preocupación, ¿no? Entonces pues pasan los días y los médicos nos decían, es que sigue igual, no hay un avance. Sin embargo, pues estamos haciendo todo lo posible. Al día 14, yo recuerdo mucho el número, porque nos dan un giro y nos dicen, hay una evolución en su papá. ¿Sí? Hay una evolución, ya estamos bajando lo que es el oxígeno, vamos muy bien en los estudios, y yo creo que si sigue así, pues va a tener ya una fecha pues de salida. Muy, muy rápido, ¿no? Entonces nos devuelven como esa esperanza de decir, sí se puede, o sea, a pesar de las circunstancias, sí se puede seguir confiando en que esto va a pasar. Entonces, siguen pasando los días y pues obviamente pues esto no mejoró tanto como ellos esperaban y pues llega hasta el día 21 o el día 20, en el que pues justamente pues se nos va, ¿no? Se nos va, se empieza a complicar un día domingo, empezó muy mal, a tener ciertas dificultades y pues el día lunes fallece. Okay. Entonces sí, fue algo muy complicado. Muy complicado. Cuando papá muere, ¿qué sucede con ustedes como familia? ¿Qué observan?
y qué decisiones se empiezan a tomar, porque además hay muchísima confusión. Cuando un evento de esta forma llega así, inesperado, viviendo esto tu esposa allá en Acapulco, ustedes como familia, ¿qué decisiones empiezan a tomar? Nosotros nos sentíamos muy mal, decepcionados a lo mejor, con enojo, nos sentíamos confundidos, no sabíamos qué pensar, porque nosotros teníamos una fe en Dios, que día tras día nos sentábamos, orábamos en familia y decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué nos sucede esto, no? Entonces, mi cuñada por allá, mi papá, entonces sí como que nos sentíamos, bueno, no sabíamos ni qué emoción. Qué emoción. Ajá, no describo esa emoción que sentíamos todos, porque pues de un ratito a otra, como dices, de sorpresa nos llega esto, ¿no? Y lo más lamentable que nosotros no pudimos ya ver a papá. Sí, ¿no? En el momento en que entra al hospital, de ahí ya no sale, pero ya no lo vemos. Entonces ese fue un golpe pues muy fuerte para nosotros, porque ahora sí que no fue por una enfermedad que hubiera hecho cama, ¿no? Donde uno se va preparando y vas diciendo, ya sabes, pero vas mentalizando de, y aquí no, aquí nos dan esperanza de que él va mejor y todo, ¿no? Y de un ratito a otro nos dicen, no, pues sucede esto. Entonces sí, como que cuando nos dan la noticia siempre pedíamos nosotros que no nos fueran a dar alguna mala noticia y nos tomara a uno, ¿no? Entonces ese día da la casualidad que vamos los dos y pues los dos enfrentamos esa noticia que a mi hermano le cayó como... No, hombre, como un balde de agua fría, porque él no sabía ni qué hacer. Yo como que todavía me quedé ahí un rato y estuve recibiendo toda la información, pero sí fue algo tan complicado. Sí, no me puedo imaginar lo que pasaron en ese momento, pero fallece papá, ¿no? Ustedes reciben la noticia juntos. Y empieza el periodo del duelo, ¿no? Reciben el golpe en su vida. ¿Y cómo van ustedes evolucionando a través de este tiempo? ¿Qué surge en ustedes? Bueno, pues principalmente surge algo natural, un enojo, ¿sí? Un enojo espontáneo contra la vida, contra Dios, no sabíamos contra quién, incluso contra el hospital, porque justo creíamos que tal vez no había recibido la atención que él hubiese necesitado para poder pues sobrellevar esta enfermedad. Y había un enojo tremendo, pero sobre todo una confusión, porque nos pasó de estar en lo que era el funeral, pero veíamos una caja que decía, o sea, sí pertenece a papá, pero no me cae el 20 que él esté porque yo no lo veo, ¿no? Entonces fue un funeral, pues, muy triste, muy lleno de emociones, de este enojo. Entonces se viene la negación de decir, no se merecía mi papá pasar por esta experiencia, sobre todo porque fue un hombre lleno de valores, fue un hombre de un alma muy transparente, muy querido. Entonces, pues nosotros siempre creímos que era injusto lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pues pasamos un momento muy duro de dolor, a tal grado de que nosotros nunca habíamos asistido a un entierro, pues en la noche, porque cuando uno pasaba este tipo de circunstancias, pues tenías que enterrarlo de manera inmediata. Claro. Sí, claro. Y miren, aquí quiero aprovechar esto porque también tocas un punto muy importante. Cuando la pérdida, en este caso pérdida física por muerte, llega,
las personas empezamos a cuestionarnos de, pero ¿por qué si él no le hacía daño a nadie? Si era una buena persona, era trabajador, era deportista, y esto para nosotros es muy duro de comprender, ¿no? Entonces, quiero acá recomendarles un libro que se llama ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Y siempre les digo esto, a las personas buenas, y no me gusta mucho el calificativo, pero lo usamos, ¿no? Entonces, nos pasan cosas buenas, pero también nos pasan cosas difíciles, dolorosas y malas, digamos. A las personas que tienen conductas equivocadas que se les califica tristemente como personas malas, también les pasan cosas buenas y también les pasan cosas malas. Es decir, esto no es exclusivo de tu comportamiento. El que la muerte o la pérdida llegue a nuestras vidas no es exclusivo de cómo me porto, de qué hago o de qué no hago. Es algo que llega a nuestras vidas, nada más. Llega. Solo que en los momentos de dolor no lo podemos mirar. La verdad es que no es posible. Es tanto el enojo, la confusión, la desesperación, llega la desesperanza. Y yo les digo, y el enojo es rabia, es ¿por qué a mi papá? ¿Por qué? Sí, esto es algo natural. Lo estoy comentando porque las personas que nos están escuchando quizá también se han cuestionado con esto que nos compartes, Oscar, porque seguramente han dicho, pero ¿por qué nosotros si no le hacemos daño a nadie? A mí me lo han dicho mucho. Me dicen, Clau, es que ¿por qué si hay personas que hacen daño, que secuestran, que matan, ¿por qué a nosotros que salimos a trabajar? Y es triste, de verdad para mí es difícil responderles porque esto es humano. Uh-huh. La muerte es humana, es parte de la vida. Y lo estábamos platicando antes de entrar aquí al estudio, de eso estábamos platicando. ¿Qué hace que ustedes me busquen y lleguen conmigo? A ver, compártanos, porque vamos a entrar en esa parte. Esta parte. ¿Qué hace que ustedes lleguen a buscar a una tanatóloga? Pues nos hace llegar a ti, Claudia, porque nosotros nos sentíamos en desesperación, necesitamos una ayuda, sobre todo para mamá, porque pues quieras o no nosotros tenemos un hogar y ¿quién quedaba en casa sola? Ella, porque cuando se da el proceso de los 9 días y todo lo que se hace allá en el pueblo, pues estamos acompañados de personas. Todos los días, durante 9 días, se hacen rezos, entonces pues llega la familia y todos estamos, ¿no? Pero se llega a ese momento en el que todos ya se van y decimos con él, ¿y ahora qué hacemos con mi mamá? Porque pues de alguna manera ya no la podíamos dejar sola. Entonces ahí nos sentamos, platicamos y pues decidimos buscar ayuda. En ese momento él y su esposa pues se encargaron de buscar. Y fue que te encontraron y pues fue una bendición para nosotros el haber llegado a ti y pues que nos ha ayudado mucho en este proceso de duelo. Ay, muchas gracias. La bendición la recibí yo al conocer a una familia como ustedes, porque cuando platicábamos, porque todo tuvimos que hacerlo en línea, por supuesto, sí. Ellos estaban lejos, entonces todas nuestras sesiones eran a través del Zoom. ¿No? Y conocerlos, escuchar lo que ustedes estaban viviendo, lo difícil y complicado que estaba siendo este proceso, sí. Para mí fue, en ese momento, compartí el dolor con ustedes, pero era un regalo, porque yo veía cómo ustedes como familia se hablaban, se apoyaban. Recuerdo que le mandaba el link a Oscar y al minuto o menos del minuto ya estaba mamá Emma ahí conectada y Connie y los niños, porque se nos acercaban a la cámara todos los niños, los nietos, se acercaban y me saludaban y claro. De verdad era un regalo compartir con ustedes esos momentos, aunque había mucho dolor. Aunque estábamos compartiendo un dolor muy grande por la muerte de su papi.
¿Cómo llega esta parte? ¿Cómo empiezan ustedes a significar y a identificar que había aleteos? Porque en el episodio anterior pasado, hablamos de milagros, aleteos y misterios. Hablamos de ese tema. Entonces, compártanos cómo ustedes empiezan a recibir esto. ¿Qué sucede? Bueno, yo quisiera agregar un poquito algo. ¿Cómo llegamos a ti? Llegamos porque vivimos en un mundo cruel, Clau. Okay, sí. Un mundo cruel que a pesar de las decisiones que nosotros tomamos en amor, de llevar a mi papá a un hospital, justo por lo que comentaba antes, todavía la gente nos decía, es que ¿por qué lo llevaron? Claro, este juicio. ¿Por qué lo llevaron? Hicieron mal, no debieron llevarlo, debieron aguantar en casa. Incluso hubo amistades de él que se enojaron con nosotros, nos juzgaron y pues nos enjuiciaron al decir que nosotros habíamos cometido un error. Entonces yo sí quiero, o sea, hacer énfasis ahí porque dices, con un dolor de la magnitud que estábamos pasando y todavía con miles de jueces allá en la sociedad opinando de algo que no vivieron y que por supuesto lo ven desde su escenario y no de lo que nosotros vivimos y pasamos, pues creo que es fácil opinar, ¿sí? Pero estas amistades tampoco nunca estuvieron presentes diciéndonos, oye, yo te presto pues una ambulancia, vamos a llevarlo a tal lugar y le ofrecemos una mejor atención, ¿no? Después de lo que pasa es cuando vienen pues estos juicios, ¿no? Y hablo de un mundo cruel porque aún sabiendo que la familia o las personas están pasando por un dolor, vienen estos comentarios crueles. Claro. ¿Sí? Que duelen y que nos hacen pues retroceder en dolor y decir, ¿tendrá razón? ¿Sí cometí en verdad el error? Y hubo muchos comentarios así. Sin embargo, con el trabajo que hicimos contigo, pues fuimos identificando que lo que hicimos fue parte de nuestra responsabilidad. Y fue parte también de nuestro amor hacia nuestro Padre. Claro. Porque no podíamos nosotros darle más de lo que le dimos en atención, ¿sí? A nosotros claro que nos hubiera gustado pues hacer más por Él. Sin embargo, no estaba en nuestras manos. Así es. Y como lo hemos platicado, ¿no? Muchas de nuestras decisiones siempre va con el amor, ¿no? De por medio. Bueno o malo, o bien o mal, ¿no? Siempre hay amor detrás de eso, ¿no? Entonces me da gusto que lo hayan tomado y lo hayan trabajado con mi madre. Y ahorita vamos a tocar, que vamos a entrar al tema bonito, porque yo le llamo este rayito de sol que nos pega a veces en la mañana, ¿no? Ese que te calienta, que te hace sentir otra vez vivo, ¿no? Vamos a empezar a tocar lo bonito que ya aunque papá se fue, papá aún así te ayudaba, te saludaba y de repente, ¿no? Te acompañaba. Vamos a empezar a platicar de eso. Si quieren, ahora sí, chin champú, a ver quién quiere empezar a platicar de esta experiencia o quieres agregar algo. Quiero agregar algo antes. Porque esto es bien importante. Si nosotros hicimos un capítulo que se llama Ontología del Lenguaje, que ustedes siempre nos comparten y ahí veo que los ven y nos felicitan y la verdad es que son una familia muy presente. Por también las personas que nos están escuchando, es importante que pensemos que nuestros seres queridos no se van, mueren. Recuerden eso. Las personas, al ser seres humanos, en algún momento vamos a morir, pero no nos vamos, porque nos quedamos en el recuerdo, nos quedamos a través de ese amor. Cuando nosotros avanzamos en la vida, estamos llevando con amor a través del recuerdo a nuestros seres queridos y seguimos compartiendo con ellos. Entonces, porque de ahí toquemos este tema. Claro, ¿Por qué no se van? Porque en el episodio pasado hablábamos de eso, de que hay manifestaciones, son estos aleteos, estos misterios y estos milagros. Y están aquí con nosotros, porque para mí era muy importante que ellos compartieran con todos ustedes esto que ellos vivieron. Ricardo, que es el chico que nos acompañó con Emma la semana anterior,
ellos nos decían, a veces se presentan estas manifestaciones, a veces hay personas que están muy abiertas a recibir esto y a veces no se presentan, a veces no sucede. Esto no quiere decir también que estamos haciendo las cosas mal o que qué barbaridades, que no estás abierto, no. Esto es algo que sucede y a ustedes les sucedió. Entonces, por favor, compártanle a las personas que nos están escuchando algunas de estas experiencias hermosísimas que ustedes reciben. Bueno, creo que somos seres mágicos, porque después de aquí, de este plano terrenal, podemos seguir presentes. Entonces, surge así este acompañamiento de aleteos de mi padre, aún después de su partida. Me acuerdo muy precisamente que una mañana mi mamá, pues todas las mañanas lo saludaba y se dirigía a su altar. Y estaba hablando con él y yo estaba tirado en un sofá y viéndola, pues este cariño que le manifestaba, ¿no? Entonces cuando le dije, mira mamá, viene cayendo una pluma, ¿no? Y entonces ella regresa a ver hacia arriba y justamente le cae a ella. Pero era una pluma bastante grande, muy bonita y nada común. Entonces lo primero que yo le dije, ¿cómo es posible que cayó del techo, no? Porque pues no conocíamos esta magia que existe, ¿no? Después de que un ser querido parte. Entonces ella la toma y la empezamos a analizar y le dijimos, no es una pluma común. Y nos quedamos con esa duda. Y decíamos, pero no tenemos palomas, no tenemos gallinas, no tenemos... Y aparte la pluma era blanca, muy bonita. Y decidimos guardarla, ¿no? Porque de hecho la traen. De hecho las tenemos. Ahorita las vamos a compartir. Sí, claro. Y así, esa fue la puerta de tantos aleteos y manifestaciones de mi papá en casa. Ahorita mi hermana va a complementar más, porque creo que fuimos muy bendecidos en esta parte de que cuestionamos a Dios. Sí, claro. El dolor nos ciega. Y nos ciega de una manera completa que nos invade pues nuestra alma, nuestra fe. Entonces, aquí viene con esta prueba de aleteos, viene pues ahora sí como que la devolución y multiplicada de fe, ¿no? Entonces, pues aquí mi hermana va a seguir compartiendo. Y acá, para quienes nos están viendo, en esta cajita preciosa que ustedes ven aquí, que de hecho tiene una mariposa, ahí está esa alita de la que nos están platicando, porque empezaron ustedes a guardar, si la quieren adelante, mostrar, yo creo que si quieres, Connie, nos platiques. Y venos platicando, Connie, porque es que yo de verdad estoy impactada, y cuando Oscar me escribía y me decía, es que Clau, tienes que ver esto, es que mira lo que está pasando. Esa es la pluma. Esa es la primera. Esa es una de las plumas. Sí, no es de un ave común, sí, nada, no. Interior, o sea, qué padre. Sí. Okay. Y lo más sorprendente era de que, por ejemplo, como que eran por colores, a mi mamá siempre como que le mandaba blancas. Entonces, cuando yo entraba al carro, ya venía a dejar a los niños a la escuela, yo me encontraba con una plumita ahí en el volante y cerrado el carro y todo, y veía la plumita, pero estaba bien pegada. Entonces hasta me costaba despegarla, pero así. Viajábamos y llegando a donde íbamos estaba la plumita pegada, y decía yo, ¿cómo es posible que en todo el trayecto no se pudo despegar la plumita? Entonces era muy constante, pero a mí me mandaba color gris con una puntita dorada, y así sucesivamente a cada uno, ¿no? Entonces también cuando iba manejando, de repente nada más como que si me hubieran salpicado agua. Y eso me sucedía en diferentes partes. Yo regresaba para ver si no había, porque decían, no, es algo sorprendente, ¿no? Esto que nos sucedía. La mariposa. Esa mariposa, pues llegaba, a veces estaba yo en el cuarto y ahí estaba la mariposa. Y me acuerdo que una vez empecé yo porque estaba en su cuadro, un cuadro que a él le encantaba del Popo, ¿verdad? Entonces ahí estaba la mariposa y agarro yo y empiezo con una escoba a querer sacarla. Y me hizo dar vueltas y vueltas y volví ahí.
Entonces, eso sucedió en la mañana. En la tarde, él va para su casa y me dice, oye, mira, y me hizo una videollamada. ¿Qué crees? La mariposa que estaba allá en la casa, aquí está. Y igualita el color y todo. Y él viene y estaba en la camioneta de mi papá. Entonces viene él y le habla, ¿no? Y la mariposa como, no sé, como si entendiera. Como que sí, viene y se le posa en la mano. Y le dice, vamos a la casa. Pues la mariposa se vino de su casa hasta casa de mi mamá. Y ahí venía la mariposa muy tranquila. Entonces son cosas que vivimos. No tienen explicación. Sí, y que realmente nos movieron, pues, tantas cosas. Aún nos visita un pajarito. Ese pajarito es como si anduviera en la casa así. Él entra muy sin pena a la casa. Es fuera su casa. Sí, le dejo galleta y ahí llega y así, si no ya le toca la ventana. Él todas las mañanas. Entonces son cosas hermosas para nosotros que no tienen explicación. Wow, qué padre. O sea, llega un ave a tu... sí. Y le pica a la ventana. Porque también me mandaron video. Sí, eso también se los quiero compartir. Que ellos, cuando recibían estos aleteos o estos misterios y milagros, me hacían favor de mandármelos. Los vamos a compartir con todos ustedes. Les vamos a poner ahí algunos fragmentos para que vean qué cosa más linda. Y recuerdo que Oscar me grababa, mira al pajarito y picando la ventana el pajarito. O sea, no crean que ahí parado y volaba. No. Picoteaba la ventana. Sí. Es increíble, de verdad que sí. Muchas personas, cuando estamos viviendo procesos así, reciben este tipo de señales también, pero fíjense, llegan conmigo y me dicen, Clau, creo que me estoy volviendo loca, creo que me estoy volviendo loco, estoy perdiendo la razón porque me está pasando esto, y les digo, a ver, no, es un aleteo. Y entonces llega un poco de tranquilidad porque me dicen, ay, entonces no era que me estaba volviendo loco, no, es que a veces... No, como no sabemos qué es esto que sucede, pues hasta nos puede dar un poco de miedo, ¿no? Sí. Y son cosas que suceden, no hay explicación, no sabemos por qué suceden, pero se da. ¿Sí? Qué padre. Sí. De ahí que los lleva, porque quiero compartirles también que van a ver un video de que ellos también hicieron, que los lleva a hacer este video, por ejemplo, que es un video precioso, se los vamos a compartir. Sí, también. Bueno, pues yo creo que quiero compartir a la audiencia pues esta experiencia tan padre, tan bonita de ser perceptivos, ¿sí? De nunca dejar la fe y de creer pues que estas manifestaciones son reales. Entonces, pues vivir este tipo de manifestaciones, vivir este tipo de situaciones que de alguna manera hacían sentir presente a nuestro Padre y que nos brindaban a nosotros calma, pues nos llevó justamente a conmemorarlo, a preparar un aniversario luctuoso, su primer aniversario, pero no de una perspectiva dolorosa. ¿Sí? No desde un punto en el que causara recordar su partida con dolor. Cuando nosotros entendimos, ahora sí por completo, que la vida y la muerte pues son una, van de la mano, y que aún pese a la muerte física, ellos pueden tener la posibilidad de seguirse manifestando, pues entonces dijimos, él necesita algo que lo haga sentir bien, y que se le recuerde y se le conmemore con algo digno, ¿no? Entonces empezamos a preparar una carrera de atletismo para su primer aniversario, la cual finalizaba en la casa. Dio inicio en un poblado cercano a la ciudad donde vivimos, que es Ometepec, y varios atletas que entrenaban con él, pues se sumaron. Y mandamos a hacer una foto de él en grande donde portaba medallas y todo, y él recibía a todos los atletas que iban llegando a la meta, y la meta justamente era en la casa, ¿no? Entonces, justo aunado a esto, pues yo empiezo a producirle un video en donde quería pues manifestar todo lo que nosotros vivimos y pasamos junto a nuestro papá.
Esta bendición de tenerlo, de que nos brindó momentos únicos, de que fue un papá muy presente, muy amoroso, amando a sus nietos, disfrutó. Entonces fui rescatando en fotografía cada uno de esos momentos y los plasmamos en el video. Y como comentaba antes de dar inicio, yo los puse y le dije al camarógrafo, quiero que se vean bien para que una ola cuando venga pues se los lleve, ¿no? Y justamente así fue. Viene una ola y barre todas estas fotografías. Entonces me decían, ¿tiene algún significado? Y le decía, sí tiene un significado para mí. Y justamente eso que pasa con el agua pues es lo que pasó con nuestras vidas, ¿sí? Una pandemia tan dolorosa y un momento tan difícil, pues nos arrebata todos esos momentos de felicidad junto a nuestro Padre. Entonces, en el video puedo plasmar desde pues su silbatazo de salida a sus atletas, un silbido muy peculiar de él, pues este amor en el que los nietos también lo despiden, pues mi mamá, la paloma, ¿no? Entonces, todo esto, pues yo creo que la audiencia lo va a poder ver y que tengan presente que podemos despedir a nuestros seres queridos de una manera bonita, de una manera que no venga desde el dolor, que aprendamos a amar incluso este proceso de trascendencia que ellos llegan a tener. Y justo así, pues aportamos a ellos también esa paz que necesitan también en el plano donde se encuentran. Sí, porque no es fácil. La verdad es que no es fácil. Es todo un proceso. Nosotros trabajamos a lo largo de un año. Un año hasta cumplir el ciclo de la primera vez. Y bueno, esto que ustedes hicieron en el tiempo, porque es algo que también hemos estado comentando, todo esto que ustedes fueron haciendo a lo largo de ese año y que ha continuado, porque ustedes van a seguir actualizando este proceso de duelo de acuerdo a las fechas, a lo que va sucediendo en la vida, porque este proceso ya se quedará con nosotros. Quiero mencionar esto. Podemos conectarnos con nuestros seres queridos desde la vida o desde la muerte. Eso ya cada uno de nosotros lo decidimos. Ustedes, ¿desde dónde se conectaron? Desde la vida y desde el amor que sentimos por nuestro Padre. Porque ese amor nunca muere. Exacto. Nunca muere. Es un amor de familia pues inmortal. Tan es así que nosotros le seguimos celebrando sus cumpleaños. Así es. Le celebramos, le cantamos las mañanitas, le celebramos el Día del Maestro y mucha gente tal vez dirá, pues se volvieron locos. No, sí. o yo diría que sí nos volvimos locos, pero en amor. Exacto. Porque aprendimos a valorar a nuestro Padre, no solamente en vida, sino después de la vida, porque Él valoró mucho a nuestra familia e hizo mucho por nosotros. Entonces creo que sería injusto pues olvidarlo por esta trascendencia que él tuvo. Entonces seguir celebrando desde la vida, conectado con el amor, pues es lo más bonito que puede pues significar pues una partida, ¿no? Qué bonito, Oscar, sí. Qué bonito el mensaje que acabas de dar a todos, ¿no? Nos volvimos locos, pero sí, locos de amor, ¿no? Sí. Y me duele un poco terminar este capítulo, pero tenemos que darle cierre a este segundo episodio. Les agradezco que hayan compartido, que hayan estado aquí con nosotros. ¿Quieren dejar alguna frase final, un mensaje hacia alguien, hacia su papá, lo que ustedes quieran, como se quieran despedir? Este episodio es suyo. Y les agradecemos, mi madre y yo, que hayan compartido y que hayan estado con nosotros. Ay, gracias, sí, muchas gracias, porque aparte vienen de lejos, muchas horas de camino, se los agradecemos mucho. Y bueno, ahorita también quiero comentar que en esta cajita están 2 mariposas, que ya tienen ahí un buen rato y están intactas, que son las que andaban por ahí en la casa, que se nos pararon en un volante del coche. Entonces lo vamos a compartir con las personas que nos están hoy escuchando. ¿Quieren dejar algún mensaje para cerrar, para terminar? Bueno, yo creo
que la frase que hoy puede quedar muy presente es que el amor y la fe son nuestra luz en momentos oscuros y de dolor, porque el amor pues sigue alimentando esta parte de la vida, y pues la fe nos conecta a ser perceptivos en estos aleteos que son un bálsamo a nuestro corazón en momentos de pérdida. Así es. Ay, qué bonito, Oscar. Sí, qué bonito, Oscar. Muy bien, muchas gracias. Connie, ¿quieres agregar algo? Como tú quieras. Y sobre todo, bueno, yo quiero agregar que la unión como familia, porque yo creo que si no hubiéramos estado unidos, a lo mejor estuviera cada quien sufriendo todavía, ¿verdad? Porque sí nos costó algo, y pues con el pasar de los días pudimos ver el cambio. Sí se nos complicaba la primera vez de su cumpleaños, que fue tan cerca de su partida, y aún así fuimos avanzando, y pues la verdad te agradecemos mucho de corazón por esta ayuda y este amor. Muchas gracias. Y yo les agradezco a ustedes, porque de verdad han sido un regalo en mi vida. Muchas gracias. Pues esto termina. Esto es nuestro episodio Pérdidas y un montón de híjoles. Madre. Hijo. Gracias. Gracias por escucharnos. No ha sido el mismo desde que no estás. El alma duele, se estruja en cada respirar. Mis pasos buscan los tuyos, te quiero abrazar, te quiero sentir, te quiero contar. Como tu ausencia va doliendo cada día más. La vida no ha sido justa, lo puedes notar. Ayer estaba sonriendo y nos toca llorar. Si te tuviera de frente te podría decir cuánto duele amarte, cuánto duele el fin. Con tu partida, ay, mi vida. Ve tranquilo, yo te juro que todo está bien. Solo cuesta asimilar y a veces entender que Dios te haya elegido para una guerra vencer, arriba en su reino al lado de él. Mi bello ángel en el cielo, no te olvidaré. Ve tranquilo, yo te juro que todo está bien. Solo cuesta asimilar y a veces entender que Dios te haya elegido para una guerra vencer, arriba en su reino al lado de él. Mi bello ángel en el cielo, no te olvidaré. Mi bello ángel en el cielo, no te olvidaré. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Te amo,
papá.